Yo soy peruano, vivo fuera del país ya hace 16 años y pues para mí es doble motivo de satisfacción estar aquí. Primero por hablar de temas que creo que a todo mundo nos apasiona, a todo mundo nos gusta, el tema de gestión por procesos o el tema de planificación estratégica, vinculando todo lo que es la línea de gestión por procesos. Y segundo, pues estar en mi patria, en mi país, pues presentando en un BPM Day, pues eso para mí es una satisfacción doble que pues la estoy disfrutando desde que llegué de 2 días atrás, ¿no? Eso por un lado, comentar. Y por otro lado, antes de comenzar la presentación y hablar de específicamente del caso de éxito que voy a compartir, yo quería cuando yo vi el programa de los expositores, de los ponentes que tendría el evento días atrás, semanas atrás, yo vi que en la página web estaba Mauricio Betancourt. Mauricio, yo vivo ya 10 años en Brasil y Mauricio, un poco la mayoría en Perú no lo conocemos, pero en Brasil Mauricio pues es uno de los primero de los creadores de la asociación de ABPMP y segundo, pues es uno de los que sabe más de gestión por proceso, a pesar que él es humilde y no quiere que lo diga, pero yo lo digo, sé que no está entendiendo mucho porque él solo habla portugués, pero es necesario decirlo porque es bueno que ustedes conozcan el nivel de palestrante, de conferencista que han traído. Certamente los otros, ¿no?, como yo y los otros palestrantes o ponentes, también tenemos experiencia, pero Mauricio vale resaltarlo por los años que ya lleva, por haber creado la ABPMP en Brasil, junto con Garca Poche, Mauricio. Y creo que vale la pena la mención, hasta yo pediría una salva de palmas, un aplauso para Mauricio. Siempre me dijeron en casa que hay que reconocer a los profesores, ¿no? Y Mauricio es profesor de mucha gente en Brasil en gestión por procesos, ¿no? En ese sentido, pues así sea en Brasil o sea en otros países, hay que reconocerlo eso y hay que decirlo, ¿no? Mauricio. Bueno, voy a intentar que nadie se duerma después del almuerzo, ¿no? Es complicado el horario, pero vamos allá. Nosotros somos Interact Solutions, una empresa que es de Río Grande del Sur, en el último estado del sur de Brasil. Desarrollamos una suite, Strategic Advisor el nombre. Tenemos pues clientes ya en 10 países de América Latina. Vale la pena aclarar que nosotros no solo desarrollamos lo que es una BPMS como tal, sino que nuestra suite está integrada por otros módulos, desde la gestión estratégica, desde la gestión por procesos, el gerenciamiento de proyectos, gestión por competencias, diferentes otras soluciones. Y es por eso que un poco lo que yo voy a presentar no es un caso específicamente de una implantación de BPMS, sino es un caso que nosotros lo llamamos como una implantación de un proyecto en una universidad, de lo que nosotros llamamos arquitectura de proceso del negocio, es decir, desde lo estratégico, con un balance scorecard, pasando por el gerenciamiento de proyectos y bajando al nivel operacional y todo alineado con una BPMS como tal. Entonces, vamos a conversar sobre eso. En la mañana vi pues un poco enfocados bien en el tema de RPA, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de la BPMS como tal y otros servicios que cada uno de los colegas presentaron. En nuestro caso o en mi caso yo voy a presentar un proyecto en una universidad en Ecuador que estaba en el proceso de acreditación. ¿Y por qué surgió esa idea de presentar este caso? Conversábamos con Augusto Miyagi antes, semanas atrás, y yo particularmente estoy muy al tanto del tema de SUNEDU en Perú y cómo está avanzando el proceso de licenciamiento de las universidades. Y este proyecto ya es de 2, 3 años atrás. Entonces consideramos que era un buen ejemplo, un buen caso de éxito para mostrar que es un proyecto similar a lo que está comenzando a suceder aquí con el tema de SUNEDU de la acreditación. Entonces, nosotros hicimos una implantación allá, acompañamos el proyecto y esa es un poco la experiencia que vamos a compartir. ¿Okay?
Entonces, un poco para encuadrarnos dentro de lo que es el caso específicamente, aquí estoy mostrando de dónde estamos y a dónde fuimos a hacer la implantación y el acompañamiento y gerenciamiento del proyecto, desde el sur de Brasil hasta Ecuador. Ecuador, capital Quito, 16 millones de habitantes. La ciudad donde fuimos a hacer la implantación la universidad tiene su sede principal en Ambato, que es una ciudad de más o menos 350.000 habitantes, una sede en Ambato y otra sede en Quito, en la capital. Ellos pues nos buscaron por el tema de planificación estratégica, cómo automatizar su planeamiento estratégico, que ellos ya lo estaban trabajando a nivel de consultoría, estaban trabajando con modelo, con la metodología del Balance Scorecard, y a partir de ahí comenzamos a conversar y comenzamos a alinear, ¿no? Es interesante porque ellos estaban en un proceso de acreditación. La acreditación en Ecuador tiene 4 niveles, A, B, C y D. Ellos ya habían sido evaluados y habían sido calificados en la escala B. Los que están, son un poco para entender y que es muy similar a SUNEDU, los que están en la D, es el mismo mecanismo que SUNEDU está aplicando con los que no cumplen los requisitos. En 2 años tienen que cerrar y pasar sus alumnos para las otras universidades, ¿no? Ya los que están en la B, el objetivo es que se mantengan o pasen a la A, al nivel top, que sería A, para poder hacer una buena o continuar con su camino, con su desarrollo de actividades de forma natural, de forma normal, ¿no? Entonces, un poco presentando la universidad, esta es un poco una de las fotos de los campus. Este es el campus de Ambato. Número de alumnos, profesores, pregrado, posgrado y el tema de la acreditación como tal. Como ven, no es una universidad muy grande, 9.500 alumnos, no llega a 10.000, pero es una universidad que buscaba pues, eficiencia y principalmente buscaba organizar su gestión para poder cumplir con los niveles de acreditación que se les exigían, ¿eh? Entonces, aquí yo resumí, y esto coloqué ayer, un poco la secuencia que nosotros fuimos trabajando con ellos, ¿no? que es un poco lo que voy a presentar. Es bien rápida la presentación. Entonces, diagnóstico y desafío inicial, propuesta y ejecución, gestión del cambio, que es un tema para nosotros muy importante, y resultados cuantitativos, cualitativos y próximos desafíos. Esa es la secuencia que vamos a mostrar ahora. Y empezamos por el diagnóstico. Los colegas que trabajan en consultoría o en gestión por procesos saben que un proyecto, incluso en la mañana lo comentaron, el diagnóstico es la base de un proyecto, ¿no? Sobre lo que tú identificas al inicio, a partir de ahí tú generas propuesta, a partir de ahí tú sabes hasta dónde puedes llegar o hasta dónde no, ¿no? Entonces, cuando hicimos el diagnóstico tuvimos algunos resultados en donde comentábamos algunas cuestiones bien puntuales, ¿no? Ordenamiento y organización de los procesos de la universidad. Después yo voy a comentar cómo encontramos los procesos. Creación de la oficina 3P, en donde buscábamos integrar 3 áreas o 3 sectores, 3 departamentos, que era el área de planificación, el área de procesos y el área de autoevaluación. Autoevaluación es quien toma la bandera del momento o del proceso de acreditación cuando viene SEACES, que es la organización que evalúa o certifica a las universidades en Ecuador. Después creímos necesario el tema del alineamiento estratégico, mapa estratégico, cadena de valor, mapa de procesos. Percibimos que no estaba estructurado en ese sentido. Y después necesidad de la acreditación, como comentaba, que es la organización es CASES, es ahora, antes era SEACES. Y otro tema puntual y que también se comentó en la mañana, los procesos no estaban enfocados en el cliente o en el alumno, que sería como tal, ¿no? Eran procesos totalmente internos, intradepartamentales, y su levantamiento y su ejecución era a nivel incluso eran por áreas, por departamentos, ¿no? ¿Por qué llegamos a estas conclusiones o a este diagnóstico? Cuando nosotros llegamos conversando con las autoridades allá, ellos nos preguntaron si teníamos un módulo de gestión por procesos. Le dijimos que sí, se lo mostramos, mostramos una demo de alguna otra base. Les gustó y nos dijeron, no, vamos a hacer la compra también de BPM y de BSC, del módulo de BSC, del módulo de planeamiento estratégico. Cuando ellos me dijeron que querían hacer la compra de la parte de procesos,
yo les les pedí que me contaran cómo ellos trabajaban sus procesos. En ese momento, el responsable del área de procesos abrió un Excel y tenía 159 procesos. Era un Excel, una sola hoja y para abajo. Y me llamó la atención que al lado de un grupo de procesos estaba nombre de personas. Entonces yo le pregunté, ¿por qué están los nombres de las personas? No, me dice, porque aquí levantamos proceso por persona. ¿Ok? En ese momento, conociendo, entendiendo la realidad, lo primero que les dije, ustedes no podemos colocar esos procesos en nuestro sistema. Y me preguntaron por qué. En portugués se dice, si colocas lixo al sistema, lo que va a salir es lixo automático, basura. Entonces le dije, no podemos colocar eso. Eso no está ni siquiera bien definido. Estaban con flujogramas muy antiguos, con falta de definiciones, falta de descripción de las actividades, no tenían un procedimiento, no tenían tiempos. Entonces paramos en ese momento la implantación del sistema, porque era necesario, y le dijimos, vamos a ayudarlos a levantar esos procesos con una lógica, con una secuencia lógica de mapeamiento, de mapeo de procesos, ¿no? La parte de BCC comenzó a trabajar y a colocarse dentro del sistema, la implantación, y después comenzamos en paralelo a ayudarles a levantar los procesos. Primero, entender un poco cómo habían creado la cadena de valor, que tiene una cadena de valor creada. Les ayudamos a trabajar esa cadena de valor con una estructura real, rehacer, la verdad, fue rehecha esa cadena de valor, y después comenzamos a hacer macroprocesos, procesos, y comenzamos a trabajar uno por uno, ¿no? Como bien comentaron en la mañana también, no comenzamos por el macroproceso, sino comenzamos por procesos puntuales, pequeños, que tengan resultados inmediatos para que se comiencen a visualizar lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron los objetivos entonces del proyecto como tal? Mejorar la gestión estratégica y operacional, es decir, que se conecte la operación con la estrategia. Por eso es que lo llamamos un proyecto de estructura de arquitectura de negocio. Profesionalizar la gestión, porque por lo que les comentaba, ya se percibía que las personas que tenían que levantar o que tenían que gerenciar, pues no tenían un nivel óptimo de gestión o no usaban prácticas buenas para su gestión. Después, el objetivo era que el proyecto de acreditación era obligatorio y ya tenía fechas de visita, entonces pues teníamos que trabajar contra esas fechas, ¿no? Foco en el estudiante, lo que hablábamos un poco, si íbamos a rediseñar procesos, busquemos rediseñar los procesos focados en el cliente, en el usuario final. Y por otro lado, posicionamiento de liderazgo en el mercado local, en el mercado regional de la zona central de Ecuador, que está Ambato y Quito, ¿no? Eso fue en marzo del 2017 y comenzamos el proyecto como tal. A partir de aquí, ¿cuál fue la primera decisión que se tomó? En conjunto con a partir de una sugerencia nuestra, se tomó una decisión con la dirección, que creo que ya lo han comentado algunos también por la mañana, de estructurar tanto físicamente como a nivel de funciones y de procedimientos, un escritorio o una oficina de 3P que nosotros le llamamos, que era juntar, como comentaba antes, al área de planificación, al área de procesos y al área de autoevaluación como tal. Y las tres P's eran el planeamiento estratégico, la gestión de los proyectos, que en universidades es muy importante la gestión y ejecución de los proyectos, y la gestión de los procesos como tal a partir de la implantación de una BPMS como la nuestra, ¿eh? Entonces, juntamos las tres y colocamos y comenzamos a trabajar. Lógicamente, ya tenían bastante bien definido la estructura estratégica. Después, los ayudamos a revisar, a hacer una limpieza de sus proyectos. Tenían, creo que eran 56 proyectos estratégicos y después priorizaron y redujeron eso, creo que a 32, priorizando también su presupuesto para tener una mejor distribución. Y en la parte de procesos, pues comenzamos a trabajar con ellos en el levantamiento de procesos. Y aquí lo que hicimos fue lo siguiente, ¿no? Esta estructura de aquí abajo, lo que está arriba ya comenté, lo que está aquí abajo es
arquitectura de procesos de negocio que nosotros le llamamos, que son 8 o 9 niveles, desde lo más estratégico hasta lo más operacional. Pasando por ¿qué? Por un mapa estratégico, por una cadena de valor, por un mapa de procesos, por macroprocesos, por subprocesos, si tuviera el nivel, y por actividades o tareas. Llegamos hasta el nivel de actividades como tal. Todo eso de ahí, lo que buscábamos es que esté alineado. Por eso es que creamos, por eso es que sugerimos que se trabaje en un escritorio de 3P, como le llamamos, ¿no? A partir de esa estructura comenzamos a trabajar. Porque yo soy de la idea, vengo de la línea de la planificación estratégica y creo que la planificación estratégica se planea de arriba para abajo, pero se ejecuta de abajo para arriba. Entonces, teníamos que estar bien definidos de arriba para abajo a nivel estratégico y bajar hasta el nivel inferior para después la fuerza de los procesos funcionando bien comiencen a beneficiar los niveles de arriba, ¿no? Los siguientes niveles, el táctico y el estratégico. Y comenzamos a trabajar en esta línea y fueron varias visitas allá. Después llegamos a un momento, aquí como lo llamamos la operacionalización de la oficina, en donde lo que hicimos fue lo siguiente: agarrar el mapa estratégico, agarrar los criterios de SEACES, cuáles son los criterios y los indicadores y los requisitos que exige SEACES, agarrar la cadena de valor y cruzarlos entre ellos. ¿Qué proceso de la cadena de valor y qué objetivo del mapa estratégico están alineados con el criterio número 5? Son 6 criterios en SEACES, el criterio número 5 de SEACES. Ese alineamiento, ese cruce matricial hicimos con las personas de autoevaluación y tal, y comenzamos a identificar, a partir de ese cruzamiento, comenzamos a identificar cuáles eran los proyectos críticos, es decir, críticos por importante, no por riesgosos, críticos de importante. Y esos proyectos los priorizamos para su ejecución inmediata, priorizando presupuesto, priorizando recursos, priorizando personas y priorizando foco, ¿no? A partir de ahí comenzamos a trabajar en esta línea. Para eso, el especialista de los criterios de acreditación de SEACES era la gente de autoevaluación, los especialistas en mapa estratégico eran la gente de planificación y cadena de valor y mapa de procesos, lógicamente pues el área de procesos, ¿no? Y nosotros como facilitadores en ese cruzamiento, ¿no? Entonces fuimos trabajando. Después de eso, y aquí entra un tema que para mí es muy importante y en los proyectos que trabajamos nos preocupamos mucho también por eso, que es lo que nosotros le llamamos gestión del cambio. ¿Qué es lo que hicimos? Identificamos algunas iniciativas y las aplicamos, algunas iniciativas que ayudaban a hacer ese cambio, a hacer ese entendimiento de cómo trabajar mejor y cómo prepararse para usar una BPMS, cómo prepararse para usar un sistema de indicadores, cómo prepararse para gerenciar proyectos a través de un software. No es solamente instalar el sistema y dejarlos ahí y después 6 meses después nadie lo está usando y te dicen que el sistema no funciona. Ese es un problema que se tiene muchas veces. Lo dejas ahí, lo usan 6 meses, se olvidan de usarlo y después te dicen, al año te dicen que tu sistema no funciona. Entonces, para eso lo que hacemos es un acompañamiento en una gestión de cambio. No podemos olvidar que los que definimos el planeamiento, definimos los proyectos y los que ejecutamos somos personas. Y las personas ya vienen trabajando de una forma 10, 15 años, de un momento para otro no lo vamos a cambiar solo por colocarles un sistema, ¿no? Entonces habría que trabajar la gestión del cambio. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Una de las primeras actividades que hicimos, iniciativas, nosotros, así como llamamos aquí BPM Day, nosotros le llamamos BPM Week, que es un entrenamiento, una inmersión en gestión por procesos, respetando el ciclo de gestión por procesos, que está no CM Book, que está en las lecturas que los especialistas en gestión por procesos conocen, aplicando algunos ejercicios prácticos y reales. Aquí, por ejemplo, coloqué algunas fotos en donde están las personas trabajando en equipos para poder entender cómo se levanta un proceso, después de ese proceso cómo se prepara para automatizarlo, después que se prepara para automatizarlo, cómo se automatiza. Ya entraban en la herramienta para hacer la automatización y después todo lo que es el ciclo de mejora continua a partir de los indicadores o a partir de la identificación de mejorías, ¿no? Todo respetando el ciclo de mejora continua de Deming, ¿no?
Entonces, que es un poco también el ciclo de gestión por proceso. Esa fue una iniciativa que nos sirvió mucho. ¿Por qué? Y en la mañana, en la última presentación, colega comentaba que ellos levantaron solo el primer proceso y los otros levantaron, y el equipo del cliente levantó los otros 99, creo que comentó. El BPM lo que te ayuda es justo para eso. Te prepara a través de una metodología para que el equipo que nosotros identificamos, y aquí yo lo coloqué como equipo de comando, si ven aquí, el grupo de comando, es identificar a las personas, a un grupo de personas de todos los que participaron en el entrenamiento, que van a ser los multiplicadores del conocimiento, que van a ser los que van a estar convencidos de la herramienta y que van a ser los que van a estar convencidos del cambio. Y ellos van a convencer a los otros. ¿Ok? Entonces, identificamos ese grupo de comando que nosotros le llamamos dentro del entrenamiento de BPM Week, respetando el ciclo de gestión por procesos. Y aparte de eso, implementamos dos iniciativas que están aquí abajo, las coloqué. Dice, yo estratégico, y la otra es universidad punta a punta. ¿Qué se refiere con esto? El yo estratégico es agarrar el mapa estratégico, ir a una área específica y decirle al líder de esa área, decir, mira el mapa estratégico, dime cuál es tu ruta crítica, dónde tú contribuyes dentro de ese mapa estratégico. ¿Ok? Que eso de ir, primero que les va a permitir identificar y entender la planificación estratégica de su empresa. Segundo, que va a conseguir identificarse su área, para qué contribuye y para qué no contribuye, porque no podemos, el área de finanzas no puede contribuir para todo, el área de recursos humanos no puede contribuir para todo. Entonces, es identificar su vector estratégico, su ruta crítica, en qué ayuda, en qué colabora. Eso por un lado. Y después él tiene que multiplicarlo para sus liderados, ¿no? Para su área. Y la otra iniciativa es universidad punta a punta, le llamamos. Y en esa iniciativa yo lo que hice fue sentar al grupo de gestores y le pregunté así. Agarramos el mapa de procesos y le dije, identifíquenme en qué proceso está la señora que hace la limpieza. Pasaron unos 10 minutos, nadie sabía responderme. Porque, o les pregunté, la señora que hace la limpieza en la universidad o los señores que hacen la limpieza, ¿no hacen parte del mapa de procesos? Claro que sí. Entonces, está en alguno de los procesos de apoyo, normalmente es logística o alguno de ellos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces solamente miramos los procesos principales. Ah, si es universidad, los profesores, si es universidad, solamente los administrativos. No. Las personas que están detrás en los procesos de apoyo también son muy importantes. Entonces, esta propuesta, esa iniciativa era para que ellos también, la persona se identifique en qué proceso él estaba para entender el mapa de proceso y saber qué está contribuyendo. Ahí comenzamos, dentro del proyecto, a generar un cambio en las personas que comenzaban a entender primero los conceptos, qué era una cadena de valor, qué era un mapa de procesos, qué era un mapa estratégico, qué es una perspectiva, qué es un objetivo, y a partir de ahí se conseguían identificar, ¿no? Tanto que es que las unidades, los sectores comenzaron a colocar en sus paredes, en su área, su vector estratégico, es decir, la secuencia de objetivos que ellos contribuían dentro del mapa, ¿no? Entonces, ese proceso nosotros lo consideramos absolutamente necesario para después hacer la implantación de herramientas o de módulos, sea de BPM o sea de gestión estratégica o de gestión de proyectos, ¿no? Después de esto, ya lo que hicimos fue, hablando ya específicamente de lo que es BPM, comenzar con el levantamiento de ASIS, como comentaba, de procesos pequeños. Hicimos un mapeamiento, un esclarecimiento, sería aclarar una nueva versión, tener una nueva versión de lo que es la cadena de valor, el mapa de procesos, para que a partir de ahí comencemos a bajar los niveles y comencemos a levantar los procesos más operacionales y después fuéramos entendiendo cómo se encajaba eso en los macroprocesos, ¿no? Entonces pasamos por el ASIS, que imagino todo el mundo conoce, después identificamos mejorías, pasamos al to be, ¿no? Haciendo todo ese cruzamiento, acompañándoles y enseñándoles cómo levantar. Después de eso, ya fuimos, una vez que tuvimos documentado el procedimiento, tuvimos documentado los procesos, un alineamiento con la estrategia, un alineamiento con los proyectos y con los macroprocesos, ahí ya fuimos a hacer la implantación de los sistemas, porque ya teníamos insumo para colocar. Antes teníamos insumo, pero de mala calidad.
ya los habíamos mejorado, los habíamos filtrado y fuimos a hacer la implantación. Ahí implantamos lo que es la parte estratégica a nivel de BSC e implantamos la parte de gestión por proyectos y también implantamos el módulo de gestión por procesos o lo que sería la BPMS como tal, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar, ¿no? Entonces, estas pantallas que ustedes ven aquí son algunos ejemplos, ¿no? Donde se generó, por ejemplo, un panel de gestión a vista donde se ponían 4 responsables para ver cómo estaba yendo cada una de las áreas o cada una de las perspectivas. Algunos radares abajo, algunos velocímetros, que sería en español. Y aquí, por ejemplo, no llega a verse en detalle. Este de aquí es un proceso que es de solicitud de ausencia, un proceso muy puntual. Es un proceso muy pequeño. Es decir, cuando un trabajador tiene una cita médica y tiene que ausentarse de la universidad, de la organización, lo que va a hacer es abrir un proceso, decir, tengo que salir a las 3 de la tarde y vuelvo, pues ya no vuelvo o vuelvo a las 5 de la tarde. Abre el proceso y automáticamente se genera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y eso es un poco lo que yo quería comentar aquí. Aquí, ese es un mapa de calor, ustedes lo reconocen, es un mapa de calor en donde lo que nos va mostrando, en función de la temperatura, el flujo de cómo fue las instancias, es decir, las veces que se ejecutó el proceso, por dónde pasó. Entonces aquí está bastante pequeño, aparece 100%, es decir, se iniciaron, supongamos, 80 instancias y va avanzando por la secuencia de las actividades. Esto de aquí, lo que controla y lo que nos muestra aquí, cuántos procesos pasaron por cada una de las actividades. Y aquí, de manera, como conclusión, aquí es 100, aquí es 104 porque alguna regresó o retornó, pero en realidad están en la media, en el promedio de 100, es decir, todas fueron ejecutadas, todas fueron aprobadas y todas pasaron y llegaron a su final. ¿Okay? Eso nos muestra este mapa de calor. Ahora, este mapa de calor nos está mostrando esas mismas instancias, solo que en tiempo, cuánto se demoraron en cada instancia o en cada actividad en aprobar. Es decir, cuánto demoró cada instancia en llegar al final. Aquí dice que todas llegaron al final, pero aquí nos muestra, y aquí los porcentajes son, es decir, por ejemplo, abajo aparece 1700%. ¿Qué significa? Que lo que se ejecutó aquí, si fueron 80, pasaron las 80, fueron ejecutadas y aprobadas, y aquí lo que nos está mostrando es que se demoraron 17 veces más en el tiempo. Entonces, cuando un colega, o creo 2 colegas en la mañana hablaban de la diferencia entre eficiencia y eficacia, es justo esto. Todas pasaron, pero cuando yo hago análisis de tiempo, la media que demoró en ser aprobado o en ser ejecutado es muy alta. Entonces, no solamente basta con que todas sean ejecutadas, sino también en que sean realmente eficientes, que sean realmente eficaces, ¿no? Una cosa complementaria con la otra, ¿no? Y esto de aquí pues se muestra cuando uno hace análisis de los procesos, ¿no? O cuando agarras 20, 30 instancias y dices, cada 45 días vamos a analizar cuántas instancias fueron ejecutadas y vamos a ver dónde están los cuellos de botella, ¿no? Cuando haces ese análisis, pues se ve aquí, ¿no? Parece eficiente arriba, pero es totalmente deficiente cuando hablamos de control de tiempos, ¿no? Aquí algunos otros ejemplos de lo que muestra el sistema como tal. Lo que aparece aquí en la derecha es una línea de tiempo, es decir, cuándo se inició la instancia, cuánto se demoró en ser aprobada, una vez aprobada, cuánto se demoró en ser registrada, cuánto se demoró en ser avisada la persona para que consiga o proceda a la ausencia o proceda a la ejecución. Entonces eso de aquí nos permite también hacer ese control y ese seguimiento. Para mí, en la mañana llegaron a comentar sobre el tema de gestión de la calidad, en algún momento hicieron una pregunta. Y para mí, por ejemplo, el ciclo de gestión por procesos, el proceso de implantación de un proyecto de implantación de gestión por procesos, también tiene la lectura de mejora continua. Planificas, modelas, colocas, automatizas, evalúas, identificas cuello de botella, gargalos, que sería en portugués, y mejoras. Y de nuevo, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de análisis o este tipo de análisis con lo que sería línea de tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros es importante tener estas visualizaciones, porque si no el proceso está corriendo, pero nunca te paras a ver cómo está yendo. ¿Okay?
Aquí ya hablando de resultados, un poco a nivel de planificación, modelo de BCC, 5 perspectivas, 15 objetivos, 62 indicadores. A nivel de proyectos, 32 proyectos, como comenté, de 54 pasaron a 32 y enfocado en la estrategia. El presupuesto priorizado en función de objetivos. Y por otro lado, en la parte de procesos, 52 procesos, comenté eran 159. Ayer comentaba también con uno de los consultores, me comentó, me dice, no, ellos no tenían procesos, 159 no puede ser, eran microprocesos o eran procesos de personas que no son procesos, ¿no? Que microprocesos, considero una buena definición. Principalmente académicos, por el origen, por la naturaleza del core del negocio de la universidad, y lógicamente por detrás tienen el RP, ellos trabajan con un RP principalmente financiero administrativo, trabajan con un software complementario de recursos humanos y trabajan con uno de core de negocio de la parte académica a nivel de notas, calificaciones y todo eso. Todos esos también integrados con los módulos que comento ahora, ¿no? Y aquí es interesante esto que nosotros le llamamos dashboard de la solución de 3P. ¿Por qué? Los que conocen, este es una Power BI. Nosotros trabajamos con Power BI también y con Azure también. Ese es interesante porque el primer gráfico, la parte de aquí arriba es el monitoramiento de los indicadores, que sería de la primera P, la estratégica. El de aquí de la izquierda es el monitoramiento de los presupuestos y de la ejecución de los proyectos, y el de la derecha es de las instancias de los procesos. Entonces tenemos un dashboard para cada una de las P. Todo el acompañamiento de lo que está pasando abajo en procesos, en proyectos o en indicadores en planeamiento estratégico, lo tenemos visual aquí. Todo se resume eso aquí, alimentado por detrás con Power BI que lo trabajamos, ¿no? Entonces, el rector o los vicerrectores tienen una vista de este tipo. Ellos no van a bajar a ver el proceso operacional y ver qué está pasando con uno o un proceso u otro o con los responsables. Ellos quieren ver los resultados y los resultados se los mostramos a este nivel de estratégico, ¿no? Aquí un poco ya en la parte final, resultados cuantitativos y cualitativos. Nosotros hicimos esa división porque creímos que era necesario. Y a nivel de cuantitativos, nivel de satisfacción de los estudiantes, que al final es lo que acaba importando mucho porque son los usuarios, son los clientes, pasó del semestre 2017-2 al semestre 2018-2, es decir, transcurrieron 2 semestres, aumentó en casi un 15%, 16%, la reducción del índice de turnover de funcionarios, es decir, salidas y entradas de funcionarios contratados, porque ellos entendían que ahora estaba más claro qué era lo que tenían que hacer, por qué hacían lo que hacían y para qué. Y por otro lado, los procesos que ellos ejecutaban estaban más claros, estaban mejor levantados, ¿no? Y automatizados. Reducción de 12% del tiempo medio en la ejecución de procesos. Eso nosotros aún lo consideramos bajo, porque ante la reingeniería de procesos que hicimos, creemos que la ganancia fue mucho mayor, un 12%, pero bueno, son conclusiones de la gente de 3P. Y eficiencia en la asignación de los presupuestos, como comentaba, a nivel de proyectos, ¿no? Y aquí yo quiero hacer una observación, ¿no? Si ustedes visualizan cada uno de estos resultados individualmente uno a uno, el primero tiene que ver con la perspectiva de clientes a nivel de BCC. El segundo tiene que ver con la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. La primera, la base de la estructura de un mapa estratégico. La tercera tiene que ver con la perspectiva financiera. Y la cuarta tiene que ver con cuestiones financieras, ¿no? Con cuestiones de procesos, la tercera, y con cuestiones financieras, la cuarta, que sería la perspectiva de proceso y la perspectiva financiera. Es decir, que estos resultados cuantitativos favorables están alineados con las perspectivas del BCC por otro lado. ¿De acuerdo? Y eso para nosotros fue importante. Después, a nivel cualitativo, padronización y confiabilidad o estandarización y confiabilidad en las informaciones, comunicación eficaz entre las áreas,
que no existía o existía poco, y mejora en el clima organizacional, que esto tiene que ver con reducción del índice de turnover, ¿no? Porque la gente está más contenta, sabe lo que tiene que hacer, sabe para qué hace lo que hace y va trabajando, ¿no? Y por último, los próximos desafíos que fueron definidos por ellos principalmente, alineados con nuestro apoyo como soporte tecnológico. Fortalecer la estrategia organizacional de cara al futuro, conseguir el máximo nivel de acreditación en SEACES, es decir, ya no querían solo mantenerse en la A, sino en la B, sino pasar al siguiente nivel, la A. La autoevaluación o la evaluación de SEACES debe suceder ahora en febrero del próximo año, en donde ellos consideran que están preparados realmente. En el módulo de performance, donde se llevan el tema de indicadores, ellos tienen todos los requisitos de SEACES, todos los indicadores de SEACES, alimentados e integrados, sea por API o sea por web service, con los otros sistemas que trabajan, el ERP administrativo, el de recursos humanos, el de core de negocio de académico, y van alimentando a los indicadores que tienen dentro del, en este caso del Performance Manager, de la parte de gestión de indicadores. Por otro lado, crear una cultura de procesos a todo nivel, que eso lógicamente no se crea de un día para otro, se está trabajando. Ampliar en la aplicación de los conceptos de HCM Book, que sería Human Capital Management, que está muy alineado con lo que se trabaja en el CBOK de BPM como tal. Lo que se busca incluso se tiene un libro sobre eso, es buscar cómo el capital humano puede ayudar al éxito de los proyectos de implantación de BPMS como tal, para no solamente mirar la parte tecnológica de la herramienta, sino también mirar las personas que hacen parte de ese cambio, que hacen parte de un proyecto al momento de implementar una BPM, una solución de BPM como tal, ¿no? Incorporar inteligencia artificial y RPA para agilizar y apoyar la toma de decisiones. Eso ya se está trabajando, ahora ya se tiene un histórico importante, vamos a comenzar a trabajar encima de eso, ya se está trabajando con eso y ellos ya quieren ir incorporando a los pocos, ¿no? Y por último, integración total de los procesos con los sistemas de la organización, es decir, con el ERP, con el transaccional académico, con el ERP administrativo financiero, con el de recursos humanos, conseguir que todo sea un círculo virtuoso, ¿no? Que todos se alimenten. Y en ese proceso creo que debemos estar en un 60-70%, faltando ese 30 o 40%, que creemos que lo más difícil ya está creado, es decir, las definiciones de las integraciones, y a partir de ahí es comenzar y trabajar y continuar, ¿no? Como ustedes ven, es un proyecto de 2017, que comenzamos en 2017. Yo creo que habremos hecho unas 15 visitas por lo menos, una visita de 2 consultores cada mes, una semana cada mes. Entonces, en los últimos, de marzo de 2017 para adelante, los siguientes 15 meses, se estuvo yendo 2 personas por mes en los siguientes 15 meses. Entonces, es un proyecto que fuimos acompañándolo en su recorrido, ¿no? Y continuamos acompañándolo. En estas semanas tuvimos reunión para hacer una segunda versión del mapa estratégico para contribuir y mejorar y definir mejor los objetivos. ¿Qué más? Bueno, al final he puesto una frase que está en portugués, dice: calidad no es hacer 100% perfecto, y sí hacer una mejora siempre, intentar mejorar siempre, ¿eh? Calidad no es cuando llegas al 100%, calidad es mejorar siempre. Es difícil llegar al 100%. Entonces, nuestro mensaje en este proyecto, como en otros proyectos, es justo ese. Contribuimos con la empresa, con las organizaciones, en sus objetivos que ellos tienen definidos, a partir de un acompañamiento, a partir de las buenas prácticas que tenemos, de otros clientes, de clientes mayores, grandes. Nos sentamos a entender, por ejemplo, los criterios, en este caso de SEACES, para ver qué es lo que le están exigiendo. Y, por ejemplo, gestión de la calidad también, cuando hablamos de ISO, cuando hablamos de Joint Commission o cualquiera de las certificaciones, sean nacionales e internacionales, nos sentamos a estudiar los modelos de criterios o los criterios de exigencia y requisitos para poder entender cómo nosotros podemos contribuir, ¿no? Sin ese análisis, pues no sería oportuno
proponer soluciones sin haber hecho ese diagnóstico inicial. Y al final, pues no podemos olvidar que tanto en los clientes como de nuestro lado, en las organizaciones con nuestro lado, al final estamos personas por detrás, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es generar ese cambio o gestionar ese cambio y ayudarlos en ese cambio. Nosotros desarrollamos software, es correcto, pero el papel de las personas de un lado como del otro para nosotros es muy importante, ¿no? Y creo que eso en la gerencia de proyectos y en la gerencia estratégica siempre se coloca como evidencia, ¿no? Y por ejemplo en el C-Book de la versión 3 se habla de foco en el usuario, experiencia en el usuario, ¿no? Porque se piensa en el otro lado, justo en la persona, justo en el usuario que está por detrás, ¿no? Bueno, pues eso era lo que yo quería compartir con ustedes, así que agradezco la atención. ¿Okay? Fernando, por favor. Gracias por tu colaboración.